recibamos al presidente de Fundación Global, Democracia y Desarrollo, el expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Buenas noches. Qué bueno que podemos estar reunidos en el día de hoy, aquí en este hermoso escenario, en la ciudad corazón, para ser testigos de la puesta en circulación de una obra de trascendencia histórica para la República Dominicana. Esta noche ponemos en circulación el último libro del presidente Leonel Fernández, Ideas en Conflicto, un diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Barlow Martin, quien fuera embajador de los Estados Unidos en el momento del golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Por eso agradecemos la gentileza que han tenido todos ustedes por acompañarnos esta noche a este evento trascendente que estoy seguro nos permitirá conocer un poquitito más de los acontecimientos que sucedieron en la República Dominicana cuando recién iniciábamos el proceso democrático después de una larga dictadura de más de 30 años en la República Dominicana. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en la puesta en circulación de este libro del presidente Leonel Fernández. Lo vamos a desarrollar a través de un diálogo entre el presidente Fernández y dos destacados académicos e intelectuales de la República Dominicana. Muchas gracias por acompañarnos. Están acompañando al presidente Leonel Fernández esta noche aquí los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, del que el presidente Leonel Fernández es presidente, el doctor Radamés Jiménez Peña. El honorable señor alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez. Agradecemos también la presencia por acompañarnos esta noche del senador José Rafael Vargas. Diputados, senadores, académicos, dirigentes políticos, empresarios académicos, muchas gracias por estar con nosotros. Al doctor Marino Vinicio Castillo, Vincho. Es un honor que nos acompañe también esta noche. Agradecemos también la presencia de los ejecutivos del Plan Estratégico de Santiago, su presidente Juan Carlos Ortiz
y el director ejecutivo, el doctor Reinaldo Peguero, además de Jennifer Cruz, de Comunicaciones del Plan Estratégico de la Ciudad de Santiago de los Caballeros. También agradecemos la presencia de un nutrido grupo de académicos e intelectuales y gestores culturales de la ciudad de Santiago y de la región que han venido a compartir con nosotros este momento. Edwin Espinal Hernández, quien es principal historiador de la ciudad de Santiago de los Caballeros, nos honra con su presencia. El doctor Fernando Cabrera, quien es poeta laureado, primer doctor en literatura hispanoamericana de los cursos de posgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El señor José de Laura, notable crítico de cine. Doña Marcela Mirabal, destacada gestora cultural, considerada la madre de los gestores culturales de Santiago. La licenciada Carmen Pérez Valerio, escritora, directora editorial de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y presidenta del Ateneo Amantes de la Luz. El señor Enegildo Peña, poeta, ensayista, antólogo y destacado gestor cultural. También agradecemos la presencia del señor Manuel Gibre Otero, escritor y gestor cultural. El licenciado José Rafael Lantigua, quien es director del Centro de Estudios de la Cultura de Fundación Global Democracia y Desarrollo, que gentilmente también está con nosotros en el día de hoy. Como les decía al inicio, será un diálogo el que va a sostener el presidente Leonel Fernández con dos destacados académicos y dirigentes políticos de la República Dominicana. El primero de ellos fue vicepresidente de la República, un referente académico y de reconocimiento, no solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo laboral. Llamamos al doctor Rafael Alburquerque. Muy buenas noches, doctor Leonel Fernández, presidente de la República, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, compañero Abel Martínez, alcalde de la ciudad de Santiago, compañero doctor Franklin Almeida y compañero Radamés Jiménez, miembros del comité político, compañero senador José Rafael Vargas, compañeros diputados, señoras y señores, amigas y amigos todos. Esta obra del doctor Leonel Fernández, Ideas en Conflicto, que hoy se presenta en esta ciudad de Santiago de los Caballeros, merece ser calificada con el apelativo de excepcional. Su autor nos transporta al Olimpo, en donde reside Zeus con los demás dioses, y allí Clío, la diosa de la historia, convoca a dos personajes históricos a un diálogo cuyo desarrollo nos permitirá, gracias a la pluma del doctor Fernández, conocer las vidas paralelas de sus protagonistas y los avatares de un pueblo indómito y sufrido en todo el devenir de su historia, con énfasis en lo sucedido bajo la dictadura de Trujillo, la inauguración de la democracia en 1961, el golpe de Estado de 1963 y el alzamiento en armas de 1965 con la consiguiente intervención americana. Escrito en un lenguaje llano y directo, con la maestría del profesor que apasiona a sus alumnos, el doctor Fernández nos revela el curioso paralelismo de estos dos Juanes que se cruzan en la historia. Juan, el americano, John Barlow Martin,
embajador de los Estados Unidos, y el profesor Juan Bosch, presidente de la República Dominicana. Ambos surgieron en medios rurales y se superaron. Los dos ambicionaron ser escritores y esperaban no dedicarse a la política, pero las circunstancias les llevaron a ella. Uno y otro se cruzaron en Santo Domingo en el año de 1937. El primero al llegar al país en vacaciones y el segundo al salir para un exilio de 24 años. Entre ambos retornaron a Santo Domingo en 1961, el norteamericano para ser embajador y el dominicano para iniciar una campaña que lo llevaría a la presidencia el 27 de febrero de 1963. Ya en el país, John y Juan llegaron a conocerse, a relacionarse, a amistarse a tal extremo que el criollo consideró al extranjero como un dominicano más defensor de su gobierno. Y, oh ironías del destino, Barlow Martin y Bosch terminarían sus vidas enemistados cuando éste pudo comprobar que aquel reprobaba su conducta como gobernante, le fingía y enviaba informes desfavorables a sus superiores en los Estados Unidos. De haberlos conocido Plutarco, los hubiera incluido en sus vidas paralelas. Encerrar el diálogo de estos dos personajes históricos al tiempo en que interactuaron, esto es, desde que retornaron a Santo Domingo en 1961 hasta que se encontraron por última vez en Puerto Rico en 1965, hubiera podido resultar muy limitado y tal vez difícil de comprender para aquellos lectores que no vivieron los acontecimientos de esa época. Esta convicción condujo al autor a enrumbar el diálogo por derroteros mucho más amplios, a situarlo en un contexto general en el cual se muestra la República Dominicana de entonces, su desarrollo, sus fuerzas productivas, su composición social, su pasado, su herencia sangrienta, su vida bajo la dictadura de Trujillo, su atraso político al producirse el ajusticiamiento del tirano, sus poderes fácticos al reiniciarse la democracia, pero sobre todo los sinsabores que afectaban al Caribe, frontera imperial, sujeta a una guerra a muerte entre el capitalismo y el comunismo, con las angustias y temores abrigados en el seno del imperio y en la oligarquía nacional de que una nueva Cuba surgiera en la República Dominicana. Para lograr esta visión, el autor tuvo necesariamente que recurrir a un número impresionante de textos, no solo a Overtaken by Events del embajador Martin y a Crisis de la Democracia de América del profesor Juan Bosch, sino a otros volúmenes. Basta abrir el libro que hoy se pone en manos del público santiaguero para percatarse de la vasta bibliografía que manejó el doctor Leonel Fernández. Libros, artículos y discursos de Juan Bosch, obras de Barlow Martin, informes desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ejemplares de autores extranjeros y nacionales. Ahora bien, mucho más admirable que consultar ese amplio número de publicaciones es el talento que se ha tenido
para concatenarlas, para extraer de ellas los párrafos que harían posible la fluidez del diálogo, que respondieran al momento que se narraba, de que no fueran percibidas por el lector como simples citas, sino como un vivo e interesante intercambio de ideas. Solo un autor con fina pluma y gran inteligencia podía alcanzar este éxito, y Leonel Fernández lo ha conseguido, lo que me ha llevado a decir al iniciar estas palabras que estamos ante una obra excepcional. Felicitaciones, pues, al doctor Leonel Fernández. No hay duda de que Atenea, la de ojos de lechuza, como la describía Homero, la hija predilecta de Zeus, la diosa de la sabiduría, lo ha acompañado furtivamente en el tiempo que le tomó escribir estos 14 cantos, como lo hizo con Odiseo, al agudizar su mente para que pudiera regresar a Ítaca al cabo de 10 años de destierro. Y como lo seguirá haciendo con el doctor Leonel Fernández, pues ya ha demostrado ser su sabia consejera para guiarlo con éxito en la travesía del desierto. Muchas gracias. Y la otra persona que acompañará al presidente Leonel Fernández en este diálogo de esta noche, en la puesta en circulación de ideas en conflicto, él fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es historiador, un destacado y referente académico, además de dirigente político. Recibamos al doctor Franklin Almeida Rancière. Saludo de nuevo al presidente Fernández, con él a los que le acompañan, a ustedes, señoras y señores, y lógicamente darle las gracias a Santiago en la persona de Abel por recibirnos y tener esta oportunidad de conversar con ustedes. Yo le decía al presidente Fernández que ciertamente este trabajo a nosotros nos ha impresionado. Es una entrega excepcional, como decía el doctor Albuquerque. Ha sido, sin duda, una enorme investigación y muy laboriosa para poder cotejar un diálogo en torno a los hechos del proceso político e histórico dominicano. Y más de 2 personajes que, como John Barlow Martin y Juan Bosch, jugaron un rol sumamente importante, cada uno en su papel en el proceso post-era de Trujillo. Me llama la atención, en primer lugar, hasta el primer capítulo de este trabajo. Decía que era una biografía bien lograda de los 2 personajes en apenas 23 páginas. Lograr eso es un esfuerzo muy grande y el que lea este libro va a compartir conmigo esa opinión. Ahí se revela lo que ha sido un buen trabajo de investigación con método científico, con forma muy simple y además llevándonos, como dijo el doctor Albuquerque, también al Olimpo y poder conversar y sentirnos que conversamos también entre los dioses. Me llama la atención porque desde mi punto de vista el segundo capítulo, Herencia Sangrienta, es donde se desata este libro.
porque lo que ha hecho en el primero es poner en contexto los dos personajes. Y de pronto se van al inicio de la conquista y colonización, y usando lo que son artículos, comentarios, libros de los dos personajes. Inicia en ese proceso que es cuando se produce por una necesidad en Europa de que los talleres manufactureros europeos pudieran recibir materia prima. Pero fueron recibiendo tanta materia prima y se colige de los planteamientos esto que voy a afirmar, que a la vuelta de un siglo y medio, ya en el siglo XVII y ya mucho más en el siglo XVIII, se desató la revolución industrial, con la incorporación del vapor para mover las maquinarias. Se hacía contracción muscular, sea animal o sea humana. Al producirse aquella revolución industrial, lógicamente las mercancías fueron cubriendo los mercados y cada vez requerían de mucho más población que pudiera alcanzar a las mismas. El que quiere encontrar la explicación de la independencia norteamericana es ahí que está, de las 13 colonias. El que quiere entender por qué se produce la Revolución Francesa está ahí en ese proceso. La Revolución Francesa no es más que la liquidación del antiguo régimen, del régimen que predominaba en Europa, no en América, del régimen feudal, del antiguo régimen, para dar paso al nuevo régimen. ¿Y cuál era el nuevo régimen? Las relaciones capitalistas de producción, que desataron todo un movimiento mundial de alta importancia. La independencia de las 13 colonias norteamericanas tenía que ver con el aprovechamiento de la materia prima. Por eso Inglaterra le permite con facilidad o cierta facilidad a las 13 colonias su independencia y establece un acuerdo que las materias primas es para Inglaterra que van. Sin embargo, Francia, que era el gendarme militar del momento, y se me parece al gendarme de esta época y de estos tiempos, se ocupó de liquidar entonces el viejo régimen y lo hizo con toda la fuerza militar con que se podía producir en ese momento. Surgió una figura importantísima, Napoleón Bonaparte, que encabezó y lideró aquel proceso. Pero Napoleón Bonaparte, que lo hizo muy bien, terminó decepcionando a aquellos que entendían que no había que volver a la monarquía, que la monarquía era la expresión del viejo régimen, sino que seguir por la república. Y el primero que presenta una protesta que trasciende históricamente fue Beethoven, el gran compositor clásico que nos llega hasta nuestra época. Siglo XIX, independencia en toda América Latina. La mitad del siglo XIX, incluyendo la nuestra, aquí en este país, se produjeron estos movimientos de independencia, provocados por aquel proceso. ¿Y qué querían los trinitarios? ¿Y qué buscaban los independentistas de América y concretamente los nuestros? Constituir una democracia a imagen y semejanza de lo que requería el sistema capitalista. Pero las bases capitalistas no estaban creadas, no estaban desarrolladas ni formadas. De ahí es que el esfuerzo que hicieron es de una importancia trascendente y sin embargo no pudieron plasmar sus objetivos. Luego vinieron otras luchas, como por ejemplo con la Constitución de Moca y la revolución que en gran medida la inspiran los tabaqueros. Posteriormente la guerra restauradora y finalmente los esfuerzos que en ese final de siglo se dan, donde Lilith termina imponiéndose y ahí empieza a darse una situación que resulta altamente interesante. Lilith dejó atrás los sectores liberales que le acompañaban. Se agrupó en los que se dedicaban a la intermediación.
pero Lili se estableció un régimen de fuerza. Y eso está expresado en estos capítulos del libro. Un régimen de fuerza que luego se replica con el régimen de Trujillo, porque a la caída de Trujillo es cuando más se centra este libro, y por eso estoy llegando a ese punto, para decirle que hay algo que el doctor Fernández ha dicho varias veces, que a mí por lo menos me convenció muchísimo. El esfuerzo en el proceso histórico, cuando han habido dictaduras, es tratar de que con las dictaduras se logre un desarrollo que no ha sido totalmente exitoso. Que en cambio los sectores liberales lo que han tratado de lograr el desarrollo en democracia. Y eso es lo que hoy está en juego. Y eso era lo que estaba en juego cuando Juan Bosch pasó a ser elegido presidente por el pueblo dominicano. Planteó una diferencia claramente marcada, ni antitrujillismo ni trujillismo, tutumpote e hijo de Machepa. Y esas dos expresiones hoy, los invito a que lo verifiquen, está recogido ya por la Real Academia de Ciencias, como expresiones que definen tutumpote, manda más, hijo de Machepa, hijo de pobre. Y en aquel debate, él por encima de todo, lo que hizo fue defender la libertad. Y debo decir que en gran medida lo que hoy encarna Leonel Fernández es la lucha por la libertad. Gracias. Decir que este acto está siendo transmitido en vivo por Teleuniverso, Canal 10, Canal 29, además de toda la plataforma de Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y para dialogar con estas dos destacadas figuras intelectuales y políticas de la República Dominicana, el autor de Ideas en Conflicto, el expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Bien, presidente Fernández, nosotros quisiéramos iniciar este conversatorio solicitándole, si es posible, el que usted nos narre cómo surgió esa idea, cómo usted concibió la redacción de este libro, de este diálogo entre dos figuras que fueron predominantes en la época precisamente después del ajusticiamiento de Trujillo. Bueno, antes de responder directamente a su pregunta, quisiera dar las gracias por tan amables palabras de presentación. Yo pienso que ustedes lo han hecho como un estímulo para que el público al final compre el libro, lo cual por supuesto vale. Y entonces, pues, este libro realmente tiene su origen en otro libro, que es el libro de John Barlow Martin, que se titula en inglés Overtaken by Events, y que fue traducido al español con el título de El Destino Dominicano. Ese libro fue publicado por vez primera en inglés en el año de 1966, prácticamente al culminar la Guerra de Abril. Y el libro fue leído y estudiado exhaustivamente por el profesor Juan Bosch. Y siento que al leerlo se sintió muy decepcionado de la figura de John Barlow Martin, de quien él había creído que era su amigo y que había sido el defensor de su gobierno a través de la Embajada de los Estados Unidos, ya que otros funcionarios de la Embajada, como el representante del MAC
que es el grupo militar de Estados Unidos en la embajada, o el de la CIA, u otros funcionarios, normalmente se mostraban opuestos al gobierno de Juan Bosch ante el gobierno de los Estados Unidos. Y Juan Bosch entendía que su defensor, su amigo, había sido John Barlow Martin. Entonces, la lectura de este libro realmente le conmovió. Y lo conmovió de tal manera que se refirió a él en múltiples ocasiones. Escribió artículos en el periódico Listín Diario, en algunos discursos que pronunciaba a través del programa Tribuna Democrática y luego en el PLD y en la revista política Teoría y Acción, se refirió constantemente a ese texto como un texto que deformaba la realidad, que no se correspondía con la verdad y, en fin, que era un texto que no era representativo de lo que había acontecido en la República Dominicana durante su gestión de gobierno. Entonces, el libro cayó en mis manos porque para un artículo que debía escribirse en el periódico Vanguardia del Pueblo, el profesor Bosch me lo facilitó. Entonces, yo leo la parte que él quiere que trabaje para el periódico, pero al final me dice, no, quédese con el libro, léalo más detenidamente, se puede quedar con él. Y luego en el tiempo es que voy reflexionando y logro comprender que ya no se trataba solo de un libro, era un documento histórico. Es razón de que pudimos detectar que hay más de 400 observaciones, anotaciones al pie de página que el profesor Bosch hacía al texto de John Barlow Martin. Por tanto, en realidad se producía un diálogo entre el autor y el lector. El lector le estaba respondiendo al autor. Y entendía que había que buscar la manera de que esas observaciones que hacía el profesor Bosch al libro de John Barlow Martin fuera de conocimiento público. Lo único que no encontraba la forma de hacerlo posible, porque si tomaba las observaciones fuera de contexto, carecían de significado para el público. Había que buscar una manera de que se diese exactamente ese diálogo que se generaba con las observaciones dentro del texto de John Barlow Martin. Entonces empecé un poco a estudiar el género del diálogo y tuve que buscar algunos de los diálogos de Platón, que es donde el género nace, con Sócrates, con Fedro, con Parménides, que son algunos de los diálogos platónicos, a ver cómo se construía técnicamente el diálogo. Y claro, aprendí mucho de eso, pero hubo un libro que ustedes conocen muy bien, un libro de un jurista francés llamado Maurice Joly, que se llama Diálogo en el infierno, entre Maquiavelo y Montesquieu. Claro, yo entendí que el diálogo entre Juan Bosch y John Barlow Martin no iba a ser en el infierno, tendría que buscarlo en un lugar más adecuado, o por lo menos caliente, como sería el infierno. Y pues de ahí es que nace la idea de la construcción de ese diálogo entre Juan Bosch y John Barlow Martin, que se llama diálogo póstumo, ¿no? Ya luego de ellos desaparecidos físicamente, cómo dar a conocer esas observaciones, esos criterios, esos juicios de Juan Bosch sobre lo que había escrito John Barlow Martin. Fue que lo apagué para que no hiciera fliparse. Ahora, me llama mucho la atención algunas cosas. La primera es la siguiente. ¿Con qué tiempo usted ha hecho este trabajo? ¿Y en qué momento? Y lo segundo es lo siguiente. Le digo, por una experiencia que no viene al caso tocarla, sino por eso lo hago. La verdad que yo supongo que ponerlo a ellos dos a hablar sin que usted se involucrara en la conversación, pero poniéndolo a hablar, resulta un poco conflictivo. Por eso el título del libro, ¿verdad? No es ideas en conflicto, pero ¿cómo usted no quedaba atrapado en ese conflicto? Sí, bueno, primero, digamos, yo tenía que sustraerme a ese diálogo porque yo no soy parte del diálogo. El diálogo se produce entre ellos dos. La dificultad técnica resultaba en cómo realmente, desde el punto de vista de la estructura narrativa, crear ese diálogo. Necesitaba alguien que lo hiciera posible. En un primer momento pensé en Heródoto como padre de la historia, o en Tucídides, pero luego, hablando con mi amigo Jimmy Sierra, que está aquí al frente, le hablaba de esa dificultad técnica que tenía. Me decía,
mejor sería Clio, la musa de la historia. Y además me resolvió otro problema, ¿dónde iba a tener lugar el diálogo? Al ser Clio, la musa de la historia, hija de Zeus, el dios del Olimpo, ubicaba el diálogo ya en un lugar que iba a ser el Olimpo. Así un poco también me apartaba de Maurice Joly y el infierno, lo llevaba al Olimpo, ¿verdad? De manera natural, porque Clio justamente como musa e hija de Zeus, su lugar era el Olimpo. De manera que técnicamente pude resolver el problema por ahí. En cuanto al tiempo, era algo que yo venía reflexionando desde hacía mucho tiempo. No fue que nació de la noche a la mañana. Y venía tratando de ordenar eso, justamente porque la dificultad está en darle la secuencia al diálogo, que se esté hablando del mismo tema y que surjan las ideas en conflicto, o sea, que se note el contraste. No siempre hay contraste, muchas veces hay coincidencias. Increíblemente hay muchas coincidencias en el enfoque histórico de la República Dominicana. Hay muchas coincidencias. Es más bien ya cuando se adentra en la campaña política del PRD en el año 62 hacia el gobierno de Juan Bosch y por supuesto ya es la guerra de abril del 65 donde surgen las discrepancias y las controversias y lo que Juan Bosch va a llamar exageraciones, mentiras, barbaridades, etcétera, que en el diálogo, cuando se va dando el intercambio de ideas, Juan Bosch interrumpe para que ahí quede la observación que hace. Dice, qué mentira, qué barbaridad, esto no fue así, ¿verdad? Y eso es lo que le da un cierto dinamismo al diálogo. Entonces, el desafío era cómo concatenar, cómo hilvanar, cómo establecer una secuencia lógica que siguiera el curso de las ideas. Entonces, bueno, cuando se hacía, en cualquier momento, cuando Radamés me da el tiempo, ¿verdad? Me dice, profesor, hoy no hay reunión, entonces ahí podía sacar algún momento para avanzar con este texto. Pero creo que hay una hora del día, de las 24 horas, en que para usted era más preferido trabajar. De noche. De noche, cuando me lo imagino. Ya no hay más reuniones. Sí. Presidente, pero hay algo que llama poderosamente la atención. Ya usted ha explicado a la audiencia que usted tenía que darle, incluso en mis palabras lo dije, un cierto contexto general que pudiera pues explicar las razones por qué al final, en los capítulos finales sobre todo se nota la contradicción entre Juan Bosch y el embajador Martin. Al principio hay coincidencia, pero a mí me llama poderosamente la atención el que usted incursiona, y Martin también, aunque obviamente no lo hace como Juan Bosch, pero deja caer algunas frases con relación a la composición social dominicana. Yo creo que ambos hablan de un país atrasado, de un país a lo largo de su historia con grandes problemas. Entonces, era indispensable usted incluir toda la parte que se refiere a la composición social dominicana. Sí, porque es un elemento básico del pensamiento de ambos. O sea, un poco hacer una reflexión sobre la estructura social. Y por supuesto coinciden en el hecho de que había una oligarquía en la República Dominicana. Obviamente el pensamiento de Juan Bosch es mucho más sofisticado y habla de distintas capas de la clase media, alta pequeña burguesía, mediana pequeña burguesía, baja pequeña burguesía, con lo cual él hace un estudio del comportamiento social colectivo del pueblo dominicano. Pero antes de ellos llegar a una, digamos, interpretación de la estructura social dominicana, hay que partir del hecho de que ninguno de los dos aspiraba a ser político. O sea, tanto John Barlow Martin como Juan Bosch, sus aspiraciones iniciales era llegar a ser escritores. Incluso Juan Bosch abandona la República en el 1937, le manda una carta a Trujillo cuando llega a Puerto Rico y le dice que no podía seguir en la República Dominicana porque su destino era llegar a ser escritor. Y entendía que por la atmósfera política que había en el país en aquel tiempo, él no iba a llegar a realizar su sueño de llegar a ser escritor. Y le atribuye a un profesor suyo de La Vega el haberle estimulado en ciertas lecturas de la literatura que abren su camino hacia el hecho de ser escritor. Lo mismo pasa con John Barlow Martin. John Barlow Martin quería ser escritor, estudió periodismo en la Universidad de Indiana y coinciden en lecturas.
cuando Juan Bosch narra qué cosas leía, decía, bueno, leía a Sherwood Anderson, leía a Ernest Hemingway, igual John Barlow Martin. Su profesor en Estados Unidos le sugería, le recomendaba la lectura de esos mismos autores. Entonces hay como una formación parecida, son más o menos de la misma generación, y es interesante ver cómo se describen ellos al principio, en la etapa en que empiezan a conocerse. Aquí hay una descripción muy interesante de cómo John Barlow Martin, al conocer a Bosch, lo describía. Dice él que conoció a Juan Bosch, ¿verdad?, el 17 de abril del año 62. Dice, lo había invitado a la embajada. Y aquí es lo interesante, la descripción que hace de Juan Bosch. Lo recuerdo como un hombre alto, erguido, de canas rizadas, pómulos altos, frente ancha y alta, impresionantes ojos azul brillante y con una mirada sospechosamente zigzagueante. Sus rasgos parecían tallados. Tenía un porte de gran dignidad y durante aquella primera reunión se mostró muy ceremonioso. Tenía el aire de alguien nacido para gobernar. Interesante. Tenía el aire de alguien nacido para gobernar. Le pregunté cómo marchaba su partido, cogió un trozo de papel y dibujó una pirámide y ahí presentó el tema de la estructura social dominicana. Pero luego, Juan Bosch, al referirse a John Barlow Martin, dice lo siguiente: el embajador ha dicho que tuvimos nuestro primer encuentro en abril del 62. Yo no recuerdo con precisión. Creo que fue en el mes de junio o en el de julio cuando lo conocí. Mi primera impresión fue la de que John Barlow Martin era un hombre de cara amarga y alma fina. Tenía la mente de un liberal kennediano, a pesar de que le llevaba algunos años al presidente Kennedy. Había pertenecido al círculo de Adlai Stevenson y luego pasó al de Kennedy. Era del grupo de intelectuales norteamericanos de la izquierda democrática. Juan Bosch ubica a John Barlow Martin como un intelectual de la izquierda democrática, que creía con pasión en la necesidad de que los Estados Unidos encabezaran en todo el mundo una cruzada para llevar a la choza del africano desnudo, a la aldea de los Andes y al Asia del continente y de las islas la mística de una democracia constructiva. Su mujer era una criatura alegre que compartía las ideas de su marido. Entonces, es evidente que la opinión que ambos se tenían en principio era una opinión muy favorable. Es decir, Bosch entendía que era un hombre del ala liberal democrática de los Estados Unidos. Y por esa razón es que su decepción será tan grande posteriormente cuando descubre en el libro, en la confesión que hace John Barlow Martin, de que en realidad no apoyaba realmente al gobierno democrático electo del profesor Bosch. En ese mismo orden, presidente, al describir usted la personalidad de ambos, usando justamente la descripción que uno y otro hacen, leer el libro es también ir descubriendo ese perfil que se va desarrollando en uno y en otro. En Barlow Martin se ve un poco el hombre que insiste con un planteamiento, pero que a veces era zigzagueante, como dice, llegando al punto en que mostraba alguna forma de nerviosismo. El que lee el libro ve eso, y el que lee el libro encuentra el carácter de Juan Bosch, que resistió a presiones enormes para que no se persiguieran los revolucionarios de la época, que eran unos cuantos, que usted y yo lo conocimos, Rafaelito más, porque es más viejo que usted y que yo. Lógicamente, conocimos a Dato Pagán, conocimos Cayetano Rodríguez, que anda por ahí todavía, mi gran amigo y querido Cayetano Rodríguez, los hermanos Ducudrey, por ejemplo. Pero bueno, ¿de qué se trataba? De que en algún momento también Barlow Martin le dice en uno de sus comentarios que ni Kennedy ni él podían
con los militares ni con la CIA para muchas cosas. En consecuencia, en primer lugar, lo que trato de que usted nos ponga en contexto, fue deliberado que usted hizo una escogencia de textos que definieran la personalidad y el perfil de cada uno. Sí, iba saliendo en forma natural, ¿no?, de las referencias que ambos han hecho, ambos hicieron a lo largo de su carrera y en las cosas que escribían y que decían. Pero, digamos, la parte política, lo último que usted se refiere, hay que recordar un hecho trascendental que va a afectar la política dominicana en esos años de la década de los 60, el triunfo de la Revolución Cubana. El triunfo de la Revolución Cubana marcó América Latina porque es la llegada de la Guerra Fría al continente americano. Entonces, cuando después de la invasión de Bahía de Cochinos, que termina en un fracaso para el gobierno de los Estados Unidos, Fidel declara la Revolución Cubana como una revolución socialista y establece una alianza con la Unión Soviética. Eso ya hace que Estados Unidos mire con suspicacia cualquier proceso de democratización. Y entonces, al llegar Juan Bosch en el año 61, y esta campaña política electoral en el año 62, está muy próximo lo de la Revolución Cubana y la división del mundo entre comunistas y capitalistas, ¿no?, o comunistas y demócratas, para decirlo en términos estrictamente políticos. Entonces, lo que va a pasar es que efectivamente existían algunos partidos de izquierda, operaron hasta desde el exilio, el Partido Socialista Popular, el PSP, que se formó en Santo Domingo, pero salieron al exilio ya en los años 40. Ahí hay gente que nosotros conocimos y de quienes fuimos amigos. El profesor Tulio H. Arbelo era profesor de filosofía allá en la UAS. Bueno, Tulio Arbelo era, digamos, identificado en los archivos norteamericanos como un agente del comunismo soviético, ¿verdad? El profesor José Espaillat, profesor de historia también de la UAS. Pedro Mir, el poeta Pedro Mir, que militó en el PSP. En fin, el PSP era uno de los partidos. El otro era el MPD. Bueno, era un grupo de gente buena, de buena. Porque ¿qué peligro significaba? Sin ninguno. Nosotros que le conocimos nos damos cuenta lo inofensivos que eran. ¿Qué peligro podía ser para el mundo el poeta Pedro Mir? O la escuela de Dato Pagán. O la escuela, que también conocimos muy bien, sí, ¿verdad? El profesor Dato Pagán, que además tenía un humor formidable. Sí. Un día nos contó que andando por las calles de París oyó una voz que decía, Dato, Dato. Y él miró para atrás. Piense quién era, Jean-Paul Sartre, que me estaba llamando. Entonces, bueno, esa era la figura del profesor Dato Pagán Perdomo, pero aparecía también sindicado como Castro comunista, era la frase utilizada en la época, Castro comunista, y le exigían a Juan Bosch que cerrara la escuela, que Dato Pagán y Corpito Pérez Cabral, que era un abogado dominicano que había vivido en Venezuela durante el exilio, retornó al país después de la muerte de Trujillo por breve tiempo y actuó junto con Corpito en la creación de un partido, el Partido Revolucionario Nacional, creo que se llamaba, y entonces, bueno, frente a todo eso, a Juan Bosch lo presionaban, ya estando en el poder, porque desde antes el tema del comunismo al PRD surgió de una noticia que se publicó en Puerto Rico, diciendo que Telma Frías había quitado el cuadro de la Virgen de la Alta Gracia de un local donde se celebraba la convención del PRD. Y a partir de ahí entonces empezó que el PRD era comunista antes de las elecciones. Y ya entonces vino la acusación del padre Láutico García a Juan Bosch de que Juan Bosch era comunista porque en unos artículos que había escrito en una revista en Venezuela, la revista Siempre de Julio César Martínez, y que luego se reprodujeron aquí esos artículos en la revista Renovación, el padre Láutico llegó a la conclusión de que como Juan Bosch afirmaba en uno de esos artículos que Lenin era el arquetipo de revolucionario que supo gobernar, esa era ya la confesión definitiva de que Juan Bosch era comunista y por tanto un peligro para la democracia en la República. Y por eso lo tumbaron. Sí. Y cuando lo tumbaron, el primero que me lo hizo saber a mí fue ese que está ahí. A las 6 de la mañana me llamó ese hombre. El golpe fue a las 4 y a las 6 ya él lo sabía. Sí. ¿Y cómo tú lo supiste, Rafael? Pero
hablemos del libro. Yo lo supe porque frente a mi casa vivía una persona, que no voy a mencionar el nombre, que era muy cívico. Nosotros vivíamos en la 16 de agosto. Él dice muy cívico, pero él era cívico. Al principio él era de derecha, para que sepan. Se paraba todos los días en el balcón y le decía a mi padre, le decía, hoy es el golpe. Hasta que ese día dijo, ya se dio el golpe. Entonces ahí te llamé por teléfono. Pero hay algo que a mí me extraña. Usted acaba de leer un pasaje que es interesantísimo, en el que Juan Bosch describe al embajador Martín como un hombre de la izquierda democrática. Bueno, lo identifica con la corriente a la cual pertenecía Juan Bosch, que era la izquierda democrática creada en Perú por Víctor Raúl Haya de la Torre, Rómulo Betancourt en Venezuela, Pepe Figueres en Costa Rica, Muñoz Marín en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo es posible que ciertos sectores del gobierno norteamericano pudieran calificar a Juan Bosch de Castro comunista, sabiendo que tanto la CIA como el FBI debían tener informes suficientes para conocer que Juan Bosch era un hombre de la izquierda democrática? Yo presumo que eso se debió al hecho de que Juan Bosch no sucumbió a la presión de cerrar la escuela de Dato Pagán Perdomo y expulsar del país a algunos de los líderes de la izquierda dominicana. Entonces se contraponía a la actitud y al comportamiento político de Juan Bosch lo que había hecho precisamente Rómulo Betancourt en Venezuela. Porque después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y el ascenso de Rómulo Betancourt al poder, se firma un pacto en Venezuela, que es el pacto de Punto Fijo. Y en virtud de ese pacto es que Acción Democrática y el partido COPEI, que es el Partido Demócrata Cristiano, y otros grupos políticos como el encabezado por el profesor Jovito Villalba, gran líder venezolano, no llegó a la presidencia, pero muy influyente. En ese pacto de Punto Fijo se pusieron de acuerdo ellos, pero excluyeron al Partido Comunista Venezolano. Y la crítica que siempre se le hizo a Rómulo Betancourt es que fue un error no haber incluido al Partido Comunista Venezolano en el pacto de Punto Fijo, porque lo que ocurrió como consecuencia de no haberlo incluido fue la guerrilla de Douglas Bravo. Y Rómulo Betancourt tuvo que reprimir entonces a la izquierda venezolana y enfrentar la guerrilla de Douglas Bravo durante años. Juan Bosch, que había visto ya ese fenómeno, no quería que se repitiese en la República Dominicana y entendía que los de izquierda en República Dominicana eran pocos, no influyentes, y que por consiguiente no actuaban en contra del régimen democrático, y había que tener la tolerancia de permitir su existencia para que hubiese mayor estabilidad política democrática en la República Dominicana. Pero ahora, ese comentario que hace Rafaelito, quisiera agregarle algo. El calificarlo de izquierda democrático, Rafaelito, presidente, tiene mucho que ver con algo que usted descubre en el libro anotado, con puño y letra, que le entrega el profesor Juan Bosch. Y es aquello de que cuando Kennedy le pregunta a Barlow Martin si el golpe era reversible, Barlow Martin, le dijo que no, que era un mal presidente. Sin embargo, eso no lo conocía Juan Bosch. Lo que sí conocía Juan Bosch era un asunto, y es que la mayoría de los legisladores liberales norteamericanos habían repudiado el golpe de Estado, desde el Congreso mismo. Algunos lo hicieron hasta haciendo afirmaciones tan tremendas como decir, ir a rescatar a Juan Bosch del barco que lo conducía, el destroyer que lo conducía hacia Puerto Rico, para y reinstalarlo en el poder otra vez. Luego, él era visto por Juan Bosch, por lo que usted explica ahí, como una figura muy liberal. A Barlow Martin me refiero. Mire, vamos a ver. Lo primero es entender que la política norteamericana, y sobre todo su política exterior, no es necesariamente homogénea y uniforme. Se dan en la sociedad dominicana distintas expresiones políticas. Por ejemplo, con respecto a la Revolución Cubana, ¿quién
apoyó la invasión a Bahía de Cochinos? El presidente Eisenhower. Cuando Eisenhower sale, las bases para la invasión están dadas. Kennedy llega y Kennedy no lo apoyó. En el fondo, la crítica que se le hace a Kennedy, que el fracaso de Bahía de Cochinos se debió a que el poder militar norteamericano no le apoyó. Entonces, es verdad que hay una diferencia entre el republicano Dwight Eisenhower y el demócrata John F. Kennedy. O sea, se nota ante un episodio como ese, el episodio de Bahía de Cochinos. Pero también ocurre con el gobierno de Juan Bosch. Por ejemplo, el propio embajador dice, es que de la CIA y el MAC siempre tenían una actitud adversa al gobierno de Juan Bosch, mientras que yo como embajador enviaba telegramas favorables. Pero allá había legisladores norteamericanos que atacaban al gobierno de Juan Bosch, pero había otros como Hubert Humphrey, demócrata también, ¿verdad?, que fue candidato a la presidencia, y Humphrey apoyaba a Juan Bosch. Entonces había quienes le atacaban en el Congreso, había quienes le apoyaban. Había periodistas que atacaban a Juan Bosch. Hal Hendricks era un periodista norteamericano que atacaba constantemente en el Chicago Tribune a Juan Bosch. Esos artículos los traducía el periódico El Caribe aquí en español y por tanto desde el exterior se acusa a Juan Bosch de tal o cual cosa. Es decir, no se podía ver la política norteamericana o la prensa norteamericana como algo uniforme. Siempre había distintas opiniones, distintas ideas sobre lo que se estaba presentando. Entonces, en el caso de John Barlow Martin, ¿por qué se le consideraba que era un intelectual de izquierda democrática? Por el círculo al que él formaba parte. Él era íntimo amigo de un historiador norteamericano, Arthur Schlesinger. Y Arthur Schlesinger es el biógrafo de John Fitzgerald Kennedy, el que escribe la gran memoria de la época de Kennedy. Él había sido asesor, escribía los discursos de Adlai Stevenson, que fue gobernador del estado de Illinois y el candidato demócrata que se opuso en 2 ocasiones a Eisenhower. Entonces, él era de ese círculo, del círculo demócrata liberal, como se ve hoy día en los Estados Unidos. O sea, no es lo mismo hoy Donald Trump que Bernie Sanders. Son 2 cosas radicalmente opuestas en el marco de la política norteamericana contemporánea. Bueno, pues lo mismo en aquella época. El problema está en que, siendo Martin liberal demócrata, dando la impresión de que defendía a Bosch, es la decepción de que jugó un rol totalmente contrario en los momentos decisivos. Usted lo acaba de mencionar. La noche del golpe, cuando el doctor Alburquerque le llama por la mañana. Bueno, Juan Bosch está detenido en el Palacio Nacional y el embajador norteamericano va a ver al presidente detenido y habla con él y le dice, ese golpe del cual su gobierno ha sido víctima se puede revertir. Y Bosch dice, pero ¿cómo es que se puede revertir? Dice, muy simple, usted lo único que tiene que hacer es pronunciar un discurso diciendo que usted va a sacar a los comunistas del país y ya con eso todo se arregla. Y Juan Bosch dice, pero yo no puedo hacer eso. Yo soy realmente un demócrata y creo en la libertad de las ideas, en la medida en que esas ideas no se conviertan en hechos que atenten contra el Estado democrático, yo no debo hacer nada. No, pero usted puede, inténtelo. Y hasta que Juan Bosch le convence que no es posible, porque ya los golpistas han declarado la materialización del hecho, han dado decretos, han nombrado un gabinete, ya el hecho está consumado. Bueno, pues ese hombre que al amanecer del 25 de septiembre le dice al presidente Bosch que el golpe de Estado se puede revertir, se encuentra en la oficina oval de la Casa Blanca con el presidente de su país, John F. Kennedy, con los máximos representantes del Estado norteamericano, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, están todos allí, y Kennedy pregunta, ¿qué podemos hacer para retornar a Bosch al poder? Era un momento decisivo, un momento clave. John F. Kennedy nunca reconoció al gobierno golpista. Kennedy nunca reconoció el triunvirato. Por tanto, estaba en una actitud de liberal demócrata de ver cómo se devolvía al poder lo que el pueblo dominicano había escogido como presidente. Y entonces, cuando Kennedy pregunta eso, que si es posible que Bosch vuelva al poder, se levanta la voz de John Barlow Martin y dice, no, presidente, eso no es posible. Y Kennedy, todavía inquieto, pregunta, pero ¿y por qué no es posible eso?
porque Juan Bosch no fue un buen presidente. Y yo pienso que cuando Juan Bosch leyó eso, su decepción no pudo haber sido mayor. Ahí va el tema del golpe de Estado, que como una anécdota muy personal también, desde la universidad hicimos protestas la primera semana de octubre, y vaya usted a ver quién fue el que me hizo preso. Yo era flaquito y me tiró de cabeza en un camión. Camaño, Francis Camaño. Ya en la Revolución de Abril se lo reclamé. Pero lo traigo a colación porque justamente... Porque Camaño entonces era jefe de los cascos negros. Ajá, exacto. Bueno. Lo traigo a colación porque justamente también... Por suerte que yo era más joven que usted y no sufrí su suerte. Rafaelito estaba en Francia ya estudiando Derecho, mandado por Juan Bosch. Justamente hacia ese momento ya se fue un grupo importante de los jóvenes del entonces PRD. Ahora, a lo que quiero tocar de paso es lo siguiente. Fue interesante el hecho de que la mayoría de los oficiales jóvenes que participaron en la conspiración para el retorno a la constitucionalidad eran hijos de generales trujillistas, que Juan Bosch decía que eran los más formados. Ahí estaba Fernández Domínguez, ahí estaba Camaño y otros más. Me tocó, por yo comentarlo también, con Bienvenido Sandoval, que era un compañero que manejaba y grababa los discursos de Juan Bosch, sacar clandestinamente una emisora que la sacábamos correteando. Yo no creo que se oía mucho, pero por lo menos se hizo un esfuerzo en ese sentido. Ahora, yo quiero, presidente, para concluir un poco lo que usted acaba de señalar ante el público. O sea, fíjese que hay un gran sector liberal, encabezado por el propio Kennedy, que no reconoce el gobierno de Juan Bosch. El del triunvirato. El triunvirato. No reconoce el triunvirato. No reconoce al triunvirato. Incluso, en cierta forma, en el Congreso norteamericano, los demócratas liberales apoyan a Juan Bosch y piden medidas para revertir el golpe. Ahora, en el país, todo ese sector, vamos a decir, oligárquico, había un miedo terrible, tremendo, de que Juan Bosch pudiera llevar el país a una segunda Cuba. Eso muestra que al llegar al poder Juan Bosch, este era un país políticamente muy atrasado. Sí, y volvemos, es que estaba en el ambiente por la Guerra Fría, por la Revolución Cubana, el tema del comunismo. En una visita previa que hizo John Barlow Martin a los Estados Unidos a ver a Kennedy, antes del golpe de Estado, hay un episodio muy interesante que se da ahí, porque el tema siempre fue, sí se quiere un régimen democrático, pero no se descarta un régimen tipo Trujillo, porque hay que evitar un régimen tipo Castro comunista. Ese era el esquema. Y cuando John Barlow Martin visita al presidente Kennedy, en un momento dado, antes del golpe, meses antes del golpe, Kennedy se despide de él diciendo: espero que tú no seas el próximo Earl Smith. ¿Quién era Earl Smith? El último embajador de los Estados Unidos en Cuba cuando se produjo la Revolución Cubana. Entonces, yo no quiero que tú seas el Earl Smith. O sea, yo no quiero que la República Dominicana caiga en una situación de dominio comunista. Esa fue como... Pero hay el temor, entonces. Sí, y fíjese, trasladando un poco esos hechos a una época más reciente, en Haití, el presidente Jean Bertrand Aristide fue derrocado mediante un golpe de Estado. El gobierno del presidente Clinton intervino para que Aristide volviese al poder en defensa de la democracia. Aquí se intervino para que Juan Bosch no volviese al poder. ¿Qué lo explica? ¿Por qué razón en el caso de Aristide, Estados Unidos interviene para que el presidente electo vuelva al poder y aquí interviene para que no vuelva? El tema del comunismo, la Guerra Fría, el momento, la época. Eso fue fundamental. Ahora, así como Kennedy no reconoció, inmediatamente llega al poder el presidente Lyndon Johnson, después de la muerte de Kennedy, en noviembre del año 63, inmediatamente Johnson sí reconoce el triunvirato y ya lo legitima. Ya Johnson legitima entonces el triunvirato
a reconocerle diplomáticamente. Hay en el libro un pasaje que se refiere a una proclama que Juan Bosch escribe estando preso en el Palacio Nacional, donde él dice que ni vivo ni muerto, ni en el mando ni en las calles, él iba a coartar las libertades y la dignidad del pueblo dominicano. En resumen, eso. Usted se refiere a una nota anterior que la introduce Chea Fernández, esposa de Silvestre Alba de Moya, que fue ministro de Agricultura del gobierno de Juan Bosch. Esa otra nota tenía que ver con lo de Fernández Domínguez y los tanques, ¿no? Pero esta segunda nota, lo digo como testimonio también, fue sacada del Palacio Nacional por Milagro Ortiz Bosch. Esa fue la nota que ella realmente sacó. La otra la llevó la señora Chea Fernández de Alba de Moya. Y hay que ver entonces el papel jugado por la mujer en este asunto. Lo comento porque es un proceso donde a veces hay que establecer los datos concretos también, aunque en el libro, yo no sé si usted supo que esa nota fue sacada por Milagro, sí lo dice por Chea Fernández, la esposa de Fernández Domínguez, que en definitiva la nota de Fernández Domínguez era diciéndole hay tanques disponibles, pero ya Juan Bosch había empezado desde antes del golpe de Estado, en julio concretamente, y usted lo señala, a conversar con Fernández Domínguez y otros militares más para crear una base de apoyo militar. Juan Bosch sabía que lo iban a derrocar. No solamente está dicho ahí, no solamente lo dijo en la conversación, en el debate con Láutico García, lo decía a viva voz, y tanto Rafaelito y yo, que éramos de la juventud del PRD en ese momento, oíamos el planteamiento de ese hecho de que él sabía que ese golpe era inminente, como usted lo deja claramente establecido en el libro. Era inminente, aunque él, para evitarlo, tenía que hacer eso que usted explicaba ahora, lo que él no quería hacer ni iba a hacer, que era perseguir a los jóvenes. Pero hay un tema que a veces uno dice, y en política, por ahí algunos que dicen, en política todo se puede. ¿Qué hubiera pasado si Juan Bosch cede en ese punto? Se convierte sencillamente en un títere cualquiera y en un negador de lo que ha hecho. Y usted me permite decirle algo a usted. Una de las razones por las cuales yo siento mucha admiración por usted es porque usted no ha cedido. En el respeto y lo hago como un símil porque Rafaelito y yo tratamos de cerca a Juan Bosch y hemos tenido la bendición de que lo tratamos de cerca a usted también. Usted es una figura que está haciendo honor a aquel proceso. Gracias por sus palabras, Franklin, pero yo lo que siento es que tanto el doctor Rafael Alburquerque, que fue mi profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y usted, con quien he compartido tanto, tenemos algo en común, es que somos verdaderos discípulos de Juan Bosch. Y al considerarnos como tal, y al considerarnos como discípulos de Juan Bosch, entendemos la importancia de crear una cultura democrática, desarrollar una tradición democrática, formar actores democráticos que crean en la importancia de una constitución como regla del juego de un sistema democrático. Y tal como usted decía, en la historia dominicana hemos tenido presidentes que han sido democráticos, pero no han dejado un legado de desarrollo, porque la sociedad dominicana no tenía desarrollo capitalista, que es una de las tesis que Juan Bosch siempre ha insistido. En el siglo XIX no podía haber democracia, porque la democracia es una expresión política de una sociedad con desarrollo capitalista. No podía haberlo. Entonces tuvimos presidentes
que fueron demócratas, como Ulises Francisco Espaillat, santiaguero, como Benigno Filomeno Rojas, que fue un gran civilista, o Francisco Gregorio Villini, de manera más específica, fueron demócratas, tenían el ideal democrático. Un hombre como Pedro Francisco Bonó, ¿verdad?, en sus escritos se refleja que tenía el ideal democrático, pero no podían dejar un legado democrático por el atraso de la sociedad dominicana. Bueno, Lilis, como consecuencia de la llegada de los migrantes cubanos luego de la Guerra de los 10 años, desarrollan la industria azucarera. En la parte norte hay una cierta base de desarrollo capitalista, y por eso Lilis hace el ferrocarril desde el puerto de Sánchez en Samaná hasta Santiago, pasando por La Vega, pero no fue un demócrata. Entonces, nosotros hoy día en la República Dominicana estamos en una etapa en que ya sí hay un desarrollo, un cierto desarrollo capitalista, hasta el punto de que hablamos del Nueva York chiquito, ¿verdad? Y si hablamos de Nueva York chiquito es porque hay un determinado nivel de desarrollo capitalista. Y por lo tanto ha llegado el momento de consolidación de un Estado democrático y social de derecho. Esa es la base de la estabilidad y del progreso en la República Dominicana. Eso lo veía Juan Bosch allá en los 60, pero sin las bases materiales de la sociedad que hoy tenemos. Y yo entiendo que le corresponde a nuestro partido, al Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido más exitoso en la historia política de la República Dominicana. Ningún partido ha ganado 7 elecciones por encima del 50% en la historia del país. Ningún partido, solamente lo ha hecho el PLD. Y en el año 2020, el año próximo, se habrán cumplido 24 años que el PLD llegó por vez primera al poder. Toda una generación, todo un ciclo histórico. El ciclo histórico que no pudo hacer el Partido Azul finalizando el siglo XIX, lo está haciendo el PLD en estos momentos. Pero tenemos que asegurar que la palabra desarrollo vaya acompañado de la palabra democracia. Y la palabra democracia significa respeto a la Constitución. Mire, presidente, usted ahora en la respuesta a Franklin ha dicho algo que es interesante, y es cómo el profesor Juan Bosch mantenía sobre todo en alto los principios. Y a mí me llamó mucho la atención estas palabras que él pronuncia. Son palabras tomadas de la crisis de la democracia de América. Y él dice, bueno, lo que pasa es que el doctor Fiallo, refiriéndose a Viriato Fiallo, el candidato de la Unión Cívica, dice, es que hay personas que creen que la política es oportunidad. O sea, se puede hacer lo que conviene en política. Y dice, no, las oportunidades cambian y pueden cambiar de concepto y las palabras que le expresan. De manera que si usted entiende que la política es oportunidad, en un momento tendrá una opinión y esa opinión la cambiará más adelante. Es una demostración clara de su firmeza. Claro, claro. Bueno, pues, digamos, esa relación entre Juan Bosch y John Barlow Martin, que empezó en una relación de amistad, ya en el marco de la Revolución de Abril. Juan Bosch está en Puerto Rico y se le informa que el presidente Johnson ha enviado a John Barlow Martin a Puerto Rico para entrevistarse con Juan Bosch. Y cuando Juan Bosch recibe esa noticia, se pone alegre. Se pone alegre porque claro, entiende que va a conversar, que es su amigo. Que es su amigo, y que por tanto el hecho de que el presidente Johnson lo envíe como delegado para discutir los temas de República Dominicana es porque se le va a buscar una solución. Aunque Barlow Martin dice, sin embargo, que Juan Bosch estaba distraído en otras cosas y medio tenso con el tema. Sí. Pero es una cosa intrascendente, pero bueno, básico, la apreciación de uno y del otro. Claro, lo básico aquí, Franklin, es, digamos, el estado de ánimo de Juan Bosch. Qué bien que viene John Barlow Martin a visitarme, esto es buscarle solución al drama dominicano. Pero cuando están en la conversación, John Barlow Martin le pide a Juan Bosch que emita unas declaraciones públicas apoyando la intervención militar norteamericana en República Dominicana. Oiga qué petición le hacen a Juan Bosch. Y entonces Juan Bosch no le dice nada
sino dice, excúsame un momento, déjame yo entrar a mi cuarto a escribir la declaración. Y se va al cuarto contigo y efectivamente se toma unos minutos, vuelve después. Mira, embajador, aquí está la declaración. Y el embajador empieza a leer. El expresidente Juan Bosch deplora enérgicamente la presencia militar de los Estados Unidos porque viola la soberanía y la independencia de la República Dominicana. Y ahí terminó la conversación. Y dice Juan Bosch, y por suerte no lo volví a ver más en mi vida. Hasta que entonces lee el libro que sale años después y donde ya se consolida esa decepción, esa frustración, ese engaño que él sintió por parte de quien creía que era su amigo, John Barlow Martin. Yo creo que la gran lección que uno puede extraer desde el punto de vista político con respecto a esto es, primero, la ambivalencia, la ambigüedad, como decíamos en un acto previo, que se expresa en la política exterior de Estados Unidos, pero también entender lo siguiente, y eso es básico para nosotros. En política, los diplomáticos, los líderes políticos defienden los intereses de sus países. Por tanto, en política no hay amigos, hay intereses. Y por lo tanto, no perder de vista que cuando se conversa con líderes extranjeros, ellos expresan los intereses de su país y no debe uno dejarse confundir que porque son muy amables con uno, porque son muy elegantes en el trato, son amigos, pueden serlo, pero al final son defensores de los intereses de su país. Y uno debe ser siempre el defensor de los intereses de la República Dominicana. Bueno. Muchas gracias por ese aplauso. Les recuerdo que este acto está siendo transmitido por Teleuniverso Canal 29, Telenor Canales 14 y 59, además del Canal 49 y la estación Full 94.1. Agradecer también la presencia de los amigos Jimmy Sierra, Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y los diputados Demóstenes Martínez, Altagracia González y Rosa Guzmán. La presencia también del profesor José Izquierdo y del presidente del PLD aquí en Santiago, Hamlet Otañez. Bueno, las preguntas. El doctor Vincho Castillo, que está sentado en la primera fila, él va a hacer la primera intervención. ¿Así es, doctor? Por favor, dale el micrófono al doctor Castillo. Muchas gracias. Doctor, si puede subir acá. O ponerme en la línea media. En realidad, estoy emocionado porque el acto de hoy ha sido tan interesante como lo fuera el de la capital. En aquella oportunidad, dos periodistas importantes, directores de diarios, acompañaron al presidente Fernández. Y hoy, dos notables hombres públicos nacionales, compañeros de toda la vida del presidente, han hecho muy amena la experiencia. Y como yo estuve en aquella y vine a esta, me complace ver que realmente el coloquio acerca del libro es interesantísimo. Ahora bien, en Santiago yo quiero dar una especie de testimonio de lo que me ocurrió en el acto de la capital, porque no sé por qué la vida me ha impuesto ese destino de ir a veces contracorriente. El doctor Franklin Almeida y yo parece que correspondemos a la misma etnia.
aquel acto que fue tan hermoso, tan constructivo, tan edificante, en la sesión de preguntas y respuestas, ofreció una nota desagradable que me tocó a mí replicarla. Le había hecho al presidente Fernández y a los periodistas Miguel Franjul y Osvaldo Santana una advertencia, reajustando una afirmación que figura en el libro. El presidente le da mucha importancia a esa expresión de Osvaldo Martín cuando el presidente Kennedy le dice: ¿usted cree que es revertible el golpe de Estado? Y el otro le dice: no. ¿Por qué? Bueno, fue un mal presidente. Ahí entré para contar una experiencia personal inolvidable. A raíz del golpe de Estado del 25 de septiembre del 63, ya el 30 de octubre, es decir, algo menos de un mes, o un mes y 5 días, yo estaba involucrado en un contragolpe militar que precisamente se iba a originar en la base aérea de Santiago. Un grupo de militares importantes, algunos de ellos retirados, pero de mucha importancia, participaron en la conjura. Uno de ellos, para mí inolvidable, Pedro Santiago Rodríguez Echavarría, ya desaparecido en un lamentable accidente. Era el mando de ese contragol. Fracasó porque hubo traición en la base de parte de los oficiales de infantería, los pilotos estaban todos complicados. El coronel Danilo Simón Canó, en paz descanse, era el comandante. Complicado. Unos cayeron detenidos y otros nos pudimos salvar de la prisión. Eso me significó entrar en clandestinidad por 18 meses. Días después, estando alojado donde unos amigos, me procuró un familiar, un amigo entrañable, vinculado a mi familia en una forma especial, Antonio Martínez Francisco, que era presidente del PRD, y me llevó a su casa. Me alojó en la segunda planta y me dio un tratamiento muy, muy generoso. Bien, estoy hablando de los primeros días de octubre, los primeros días de noviembre, después del 30 de octubre. Asesinan al presidente Kennedy el 22 de noviembre. Y Antonio Martínez Francisco, que subía de noche a la segunda planta donde me tenía en buen resguardo, es quien me da la noticia del asesinato del presidente Kennedy. Y me cuenta algo que fue lo que conté para tratar de ajustar la perspectiva en cuanto a la posición real del presidente Kennedy. El presidente Kennedy tenía un amigo muy querido que había sido oficial de lanchas torpederas en la flotilla en que la de él resultó partida en dos por un buque japonés. Y fue
muy heroico, creo que nadó 11 millas para salvar a sus compañeros. Escribió un libro, Perfiles de Valientes. Uno de los comandantes de la otra, de las lanchas de la flotilla, el coronel Rey, era muy amigo de él. Antonio Martínez Francisco había conocido al coronel Rey en el buró de dirección de la Willy, que fabricaba el carro Kaiser. Y dice, me cuenta esa misma noche, de la tarde que le habían mandado al presidente Kennedy, que estaba en su establecimiento en la 30 de marzo con San Martín, Cantilla Moto, y ve llegar a su amigo, el coronel Reed, y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Vengo con una misión. Me mandó el presidente para ver qué podemos hacer para reunir la Asamblea Nacional y reponer a Juan Bosch. Conforme al sistema de ustedes, tengo entendido que hay hombres fundamentales para ello. Se refería a los presidentes de Cámara de Diputados y Senado. Bueno, sí, cómo no. Él era el presidente del Partido Revolucionario. Le dice, vamos al Sánchez Luperón. Estaba escondido uno de ellos. El coronel Reed tiene una entrevista privada con él. Sale del aposento y le dice, vamos, Antonio. ¿Dónde está el otro? Por la Padre Villini. Él sabía dónde estaba. Vamos allá. Llegan. Y cuando sale, al montarse en el auto, le dice, Antonio, ustedes no tienen remedio. No hay posibilidades de hacer nada. El primero se negó. Y dijo que no, que eso era una complicación, que ese era un hombre problemático, que él tenía la posibilidad de ser por virtud del mecanismo de sustitución, que entonces el presidente del Senado tenía acceso. Y cuando vamos al segundo, lo rechaza a los dos, porque él era el que podía hacer. ¿Qué le puedo yo decir al presidente cuando llegue? No hay manera. Es decir, yo quise reajustar eso en base a ese testimonio. Pero me contó que el presidente Kennedy había dicho que él estaba incómodo porque le habían metido el golpe por encima de la cabeza. Que él quería actuar. Por eso sabe el emisario. Los intereses que él le dijo esa noche, que Antonio me contó esa noche, fue, se metió en una cuestión de un préstamo en Europa para un acueducto y hay problemas con el precio tope del azúcar. 2. Y cuando vino a visitarme, fue cuando llevó la mecedora famosa que don Juan llevó en la visita a Kennedy, porque era una cuestión necesaria. Fidel Castro fue a visitar a Eisenhower. Al irse, don Juan le dijo, yo tengo en plan hacer algo con una refinería de petróleo recién construida. Y quiero que usted, de algún modo, favorezca esa posibilidad. Y yo le dije, dice el presidente Kennedy, y así está escrito, tenga cuidado con esos intereses. Yo haré todo lo posible.
Es decir, que el coronel era un amigo que compartía con el presidente. El presidente le confesaba cosas. Él se las refirió a Martínez Francisco. Martínez Francisco me la refirió a mí. En esas condiciones. Eso yo intervine hasta ahí, bien. Al final se produjo una situación desagradable. Alguien del público, que no era del público, ¿no? Alguien muy connotado, le formuló una pregunta al presidente Fernández, que consistía en decir que don Juan había renunciado, había tratado de convocar la Asamblea Nacional para presentar su renuncia. Y que el golpe lo que hizo fue precipitarse. Y que la fama de don Juan propiamente era hija de la impaciencia de los militares y de los grupos de poder que lo habían derrocado. Yo me paré de nuevo por lo que le dije contra corriente, a lo Franklin. Y dije, no. Entonces conté el episodio de doña Chea Fernández, de Moya, tía de Arlete, que era la esposa de Rafael Fernández Domínguez. El papelito decía básicamente, porque yo tuve después la oportunidad de hablar con doña Chea. Estamos preparados, esperando o aguardando sus órdenes. Él era director de la escuela de cadetes. Y había un sinnúmero de oficiales jóvenes que estaban decididos a levantarse. Y recuerdo lo que doña Chea dice, que don Juan estaba indignado, pero le dijo, estos bárbaros, estos salvajes son capaces de cualquier cosa. Y yo no quiero que se derrame sangre de dominicanos en una lucha como que por él. Yo le quise contestar así a ese señor, que se ha hecho como medio dueño de la verdad a base de fake news. La posverdad la maneja digitalmente en una forma brillante. Ahora yo voy a contar aquí lo que no tuve tiempo de contar allá. A don Juan, porque es defensa de don Juan. No creo que haya habido un ser humano que haya sido infamado y que haya sido agredido en forma tan perversa y cobarde como don Juan en su vida. Y uno de los cargos que siempre se le hizo fue cobardía. Es cobarde. Ah, sí, un hombre de letras, importante, pero no tiene valor. No. En mi blog, la pregunta, le decía al presidente, léase hoy, el título salió hoy, acerca del valor personal. Es una defensa al valor, no solo al valor moral de Juan Bosch, que tuvo que pasar las tempestades más terribles de la política nacional. En el exilio, la mano larga de Trujillo había preparado todo para matarle en México. En México, ¿saben ustedes quién era el embajador en México? Joaquín Balaguer. Y el doctor Rafael Roca, encargado de negocio o primer secretario. Y va y le dice, he hablado con mi compadre, un coronel de policía, muy duro, acaba de llegar, viene de Guatemala, trae el encargo de arreglar a Juan Bosch, que viene esta semana. Voy a hablar con la gente nuestra. Y este coronel le da la confesión a su compadre, el médico, diplomático. Y él va y le dice a Balaguer,
Embajador, oiga lo que me acaba de contar mi compadre. Ya está muerto y está su familia, yo no quiero mencionarlo. Balaguer le dice, bueno, esa gente está loca, eso es un escándalo, pero si lo deciden, y se sienta en su mecedora y sigue leyendo un periódico. Al día siguiente, la noticia espectacular en uno de esos diarios de la tarde que salían en México, en Ciudad México. Extra, extra, extra. Apresan coronel de policía dominicano y lo deportan. ¡Uy, Dios mío! Va al día siguiente a darle la noticia al embajador. Embajador, agarraron a mi compadre, lo descubrieron. Ah, qué bien. Mire, no tuvimos que hacer nada. 3 meses después, bebiendo trago, porque el médico le gustaba el trago, con el secretario de Padilla Arce, que era el canciller. Le dice el secretario, óigame, ese embajador que ustedes tienen se la trae. ¿Por qué? ¿Usted recuerda al coronel que se despachó? Ah, sí, mi compadre. Él fue donde el canciller a plantearle el problema. Y le dijo, de su silencio depende la vida de la familia nuestra. Es decir, esa mano larga, por acaso, iba a ejecutar a Juan Bosch en México. Ahora bien, valor físico, testimonio. Mi hermano, Narciso Castillo Gotró, que le dedico la columna de hoy, en memoria. Venía en la expedición de Cayo Confite, que la encabezaba y la había sufragado don Juan Rodríguez García. 3 fragatas cubanas detienen el vapor Aurora por la denuncia que hiciera un general cubano, Pérez Damera. ¿Quién venía en el barco que se tira a 5 millas de la costa con 3 compañeros? Un joven de 20 años, cubano, de nombre Fidel Alejandro Castro Ruz. Venían todos a guerrear con Trujillo. Don Juan venía. Y sabía don Juan cuáles podían ser las consecuencias de una prisión, quedar herido, lo que fuera. Si era un hombre de armas. Como no lo era mi hermano Narciso, y venía. Es decir, que el cargo que le han hecho ha sido verdaderamente cobarde. Y esa intervención del sujeto que hizo esa noche estaba destinada precisamente a repetirla. Bosch es un artificio. Fueron los militares los que le dieron la gloria. Inútil, porque él estaba renunciado, estaba rendido. Bandidos. Eso no es así. La memoria de esos hombres hay que respetarla. Hay que respetarla. No escupirla. No ofenderla. Es decir que, excúsame que yo me extendí, pero fue que entendí que al fijarme el turno era mi deber. Esa parte yo en la capital no la pude contar. Pero en este corazón de la República la he contado. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Marino Vinicio Castillo Vincho.
Y muchas gracias a los panelistas que han compartido con el presidente Leonel Fernández este momento tan agradable en la puesta en circulación de Ideas en Conflicto, el último libro del presidente Leonel Fernández. Vamos a despedirlos a ellos con un fuerte aplauso y agradecerles a todos ustedes por darnos el gran honor y el gran privilegio de compartir esta noche con todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches.